Muy buenos días. Vamos a continuar, vamos a realizar el análisis del convertidor bootbots con pérdidas en RDC-ON. Ok, en este cálculo, en este análisis, ¿verdad? Tenemos al clásico convertidor donde le hemos metido un voltaje invertido, puesto que el voltaje de la señal es invertido en este tipo de convertidores. Tenemos IL, ¿verdad?, que es parte de nuestro interés. Tenemos IC, tenemos el voltaje a la salida, tenemos VG y tenemos la corriente IG, ¿no? En este caso IG. Y bueno, pues vamos a hacer el análisis. Lo primero que tengo es el transistor en ohm, o el MOSFET, ¿verdad?, en el intervalo de 0 a T igual a DTS, ¿sí? Y en este caso pues el diodo está apagado, ¿no? Entonces vamos a hacer el análisis. Entonces ahora tengo menos VG más, aquí tengo RON. Voy a poner RON para evitar escribir tanto. L, en este caso pues la corriente va de más a menos, entonces tengo una IL, una corriente en IL, tengo el voltaje en L más menos. Ok, en la otra parte pues tengo el capacitor, tengo la resistencia, más menos el voltaje, la corriente que circula, sería IC, ¿no?, en este caso. Y bueno, pues vamos a ver el análisis. Ya una vez de tenerlo dibujado, lo único que pues se agregó fue RD-ON. Entonces vamos a poner con el azul. BL, pues si ven, si yo diría la ley de Ohm, diría que, perdón, la ley de Kirchhoff, BG es igual al voltaje de R de ON más el voltaje de BL. Y si yo despejo BL, sería BL BG menos R de ON. Ok, entonces sería BL dt sería igual a BG por el voltaje de R de ON, que sé que es igual a IL por R ON, ¿verdad? Que eso es lo que yo tendría en este caso. Ok, si yo hago la aproximación, pues para mi aproximación me va a quedar que BG menos IL es igual a R ohm. Ok, entonces acuérdense de la aproximación, ya hemos visto varios ejemplos. Ok, para la corriente, ¿cómo quedaría? La corriente, en verdecito, a ver. La corriente sería IC dt, sería igual. Pues si se fijan, está circulando por este nodo, como lo habíamos visto con anterioridad. Y bueno, pues sería la corriente inversa a la que nosotros presumimos que tendría, de más a menos, como la llamada convencional. Entonces dimos que esa corriente es igual a B de T entre R, y hago el análisis aproximado, me va a decir que es AB entre R, ¿no?, negativo. Ok, entonces esta es mi expresión para el circuito en ohm, ¿verdad? Y también otro de los parámetros, a ver, en rojo, ¿verdad? Dices IG, que está circulando aquí, esta corriente, pues IG dt, pues si se fijan es igual a IL, ¿no?
Entonces esta es igual o aproximada a IL, ¿no? Ok, entonces el parámetro, estos son en ohm. Ahora vamos en apagado, ¿verdad? Okay, entonces vamos a hacer apagado y vamos a proceder al dibujo. Entonces en este caso esto ya está abierto. La resistencia, el inductor. Tengo más, menos, B, R, C, la corriente que circula por aquí. Bueno. L más menos BL. Y también tengo una corriente pues que fluye, ¿verdad? Aquí está abierto, perdón. No, ¿por qué no? Ok, está abierto. Este es VG menos más. Entonces prácticamente toda el análisis se va a hacer en esta malla, ¿no? Entonces aquí ya el voltaje en VLDT pues corresponde al voltaje. Aquí tengo más, aquí menos, pues sería el voltaje de VO en T. Okay. Si hago la aproximación sería menos B, ¿no? La salida. Y C de T es igual, a ver, aquí vamos a ver cómo están las corrientes. Vamos a ver que esta corriente va a circular por aquí. Aquí está otra corriente. Entonces veo que esta es IL, y si le quito BR me va a dar IC. Entonces ahí lo completamos el color de la expresión para ver qué es lo que estamos calculando. Entonces IC de T es igual a IL de T menos el voltaje de T entre R, ¿no? Que esto sería igual a IL menos voltaje entre la resistencia. Ok. Y bueno, aquí IG, pues como no hay un punto de retorno en IG, pues IG de T es igual a 0, ¿no? Ok. Ok, entonces tengo estas expresiones. Si me voy yo al análisis, o el segundo, que es el que estamos haciendo, vol segundo, balance. Entonces tengo aquí voltaje en el tiempo. Esta es BL de T, este es D y este es de prima, ¿verdad? ¿Y qué tenemos aquí? Entonces aquí tengo que es BG menos ILR on, y para el otro caso tengo que es menos B, ¿no? Entonces si yo hago el análisis, ¿verdad? Voy a tener aquí que BL de T es igual a 0, ¿verdad? Ya saben que esto es la integral. Y esto es igual a D por BG menos IL R ohm, ¿verdad?
más D' menos B. Ese sería el análisis, ¿verdad? De BL. Nos vamos al balance de carga. El balance de carga o el transistor. Entonces tenemos aquí en este caso que sería IC de T. Entonces para este caso vamos a ver que esto es igual a 0. Sería D menos B entre R más D' y L menos B entre R, ¿no? Sería nuestro balance de carga. Ok, y vamos a ver al promedio de la corriente de entrada. El prom de la corriente de entrada, ¿no? Ok, entonces esto es igual a IG, el promedio, y el promedio, pues yo sé que es IG, pero yo sé que este promedio, ¿verdad?, de esta corriente está dada por D por IL más D' 0, ¿no? Pues aquí, porque no hay corriente en el segundo lapso, ya más o menos lo habíamos explicado en las diapositivas anteriores, ¿no? Ok. Bueno, pues vamos a construir los circuitos equivalentes. En este caso, bueno, aquí ya tenemos los promedios, pues yo creo que lo interesante, vamos a despejar, entonces esto sería igual a D por BG menos D por IL RON menos D por B. ¿Sí? Ok. En este otro caso, solución de la expresión sería a ver, una vez le pongo el signo negativo. Menos D por BR más D' y L menos D' por BR, ¿no? Entonces pues sabemos que cuando tenemos D por menos D' como factor común, ¿verdad? Esto es igual a 1. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar menos B entre R más D' de IL, ¿no? Ok. Entonces para el segundo, esto me va a quedar que es AD' por IL, ¿no? IG es igual a D' por IL. Ok. Entonces para nuestro primer circuito, 1, vamos a hacer el circuito 1. Entonces tengo dos fuentes dependientes, esta y esta otra, ¿verdad? Aquí en este caso. Entonces voy a copiarlas, ¿no? Entonces para este caso la primera fuente más menos de BG. Si aquí esta vale IL, entonces
esta resistencia o el L re ohm, y bueno, tengo la otra fuente que es más menos d prima de B, ¿no? La salida. Ok, este es nuestro primer dibujo, nuestra primera solución. Ok, ahora vamos con el 2. Ahí nos dice que tenemos una fuente de corriente dependiente nada más y una resistencia en la carga, ¿no? Ok, entonces tengo esta corriente y tengo T por IL entre esta resistencia, sería R más menos B. Ok, la pregunta es, bueno, luego se preguntan, oye, pues cómo construyo esta parte, ¿no? Este modelo que está aquí, cómo lo construyo en esta parte. Normalmente pues hay que seguir un poco la lógica del circuito. Si yo sé que esta corriente por aquí, bueno, que circula, la puedo representar por la ley de Ohm, por ejemplo en este caso, esta sería I, ¿verdad? Menos, ¿verdad? Y esto sería más de prima igual a IL, entonces si yo lo igualo a 0, voy a decir que I, ¿verdad? Y O de salida es igual a D y L, ¿no? Entonces, esta es una fuente, por aquí está circulando IO, y la manera de representar IO es en voltaje sobre la resistencia, ¿no? Entonces, más o menos es la parte que nosotros estamos viendo, siguiendo un poco la lógica de los circuitos que ya hemos hecho con anterioridad. Y bueno, tenemos el tercer circuito de la tercera ecuación. Pues nos queda una fuente de corriente. Tenemos el voltaje. Aquí dibujo IG. D por IL. Bueno, aquí está la... Esto es más, esto aquí es menos. Y bueno, aquí simplemente digo que hay una corriente IG que es igual a D por IL, y pues sé que esto está referenciado, sobre todo IG, pues está referenciado con la entrada, ¿no? Y al estar referenciado con la entrada, pues pongo la fuente dependiente. Como no hay ningún elemento resistivo, ¿verdad? Pues lo coloco realmente como es, o sea, una fuente de BG en este caso, que al paso de los elementos, que bueno, aquí ya lo estamos viendo de manera simplificada, o las corrientes simplificadas, pues tenemos D y L, ¿no? Ok, si yo junto todos los circuitos, los tres en uno solo, pues vamos a dibujarlo. Tengo el voltaje VG. Obviamente sé que este es mi salida y esta es mi entrada, entonces este va a ser el intermedio entre la entrada y la salida, puesto que si los coloco de esta manera pues no hay ninguna relación. En este caso, bueno, esta es D y este aquí es de prima, ¿no? Que si no, sí habría relación, ¿verdad? Ok, entonces tengo mi circuito. De corriente. D por IL. Esta es IG. Más menos. Con la corriente
corriente que va en esta dirección. Tengo más menos VG D, ¿verdad? D por VG, que es esta expresión, y aquí tengo una resistencia que es DR ohm, ¿verdad? Y aquí tengo IL, aquí tengo la fuente de más menos D prima B, y después tengo pues la salida, que sería esta parte, y tenemos el voltaje más menos, entonces R, y la parte de la fuente de corriente es D prima y L, ¿no? Entonces ya nos queda pues nuestro modelo equivalente de nuestro circuito. Como ya saben ustedes, pues bueno, tendríamos que buscar una relación a estas expresiones. Por ahí ya hemos visto en la clase, ¿verdad? Con estas tres expresiones, pues podemos encontrar VO entre VG, ¿verdad? Podemos encontrar esas expresiones que si yo lo consideraría como algo ideal, ¿verdad? Que no tuviera, diría que a ver si lo borro aquí. Yo diría que BO, ¿verdad? Entre BG o es igual a D entre D prima, ¿verdad? Entonces, esto es cuando es ideal. Lo que es cierto que yo tendría por aquí una serie de factores, ¿verdad? Que me estaría dándome una fracción. Okay. ¿Cuál sería la eficiencia? Bueno, eso se va a calcular, y por lo pronto yo si quisiera saber las pérdidas, ¿verdad? Yo diría que IL es igual al voltaje, ¿verdad? Si yo quisiera conocer aquí las pérdidas que hay en el MOSFET, pues cómo serían esas pérdidas. Entonces yo diría yo que las pérdidas en el MOSFET pues sería igual a la IL al cuadrado por D prima R on, serían mis pérdidas, ¿no? Ahí del circuito. Ok, porque nada más me están pidiendo esta parte. ¿Cómo tengo el resultado de esto? Bueno, pues el resultado de esto ya saben que tienen que buscar mezclar esta expresión con esta otra, ¿verdad? Y después esta otra agreguen esta otra y lo sustituyen. No es tan difícil, ¿verdad? Aquí de hecho aquí está la expresión donde nosotros pues, vamos a estar prácticamente viendo de VG. Aquí podemos obtener VO claramente, y con este VO pues yo puedo decir que VO es igual a D' por IL entre R, ¿verdad? Es una sugerencia, y después sustituirlo aquí, y una vez que lo sustituya pues ya voy a tener puedo acomodar la expresión, o también en dado caso pues puede sacar un factor común aquí de IG y pues ver cuál es el valor ahí de IG. Ese creo que es más que nada es el problema del ejercicio. Yo acá ya tengo en mis apuntes, y bueno, de una vez se los paso para que ustedes, bueno, voy a poner 2, actividad, encontrar N
y B entre BG, que es la ganancia, y esto ustedes les debe de dar, para este caso, B es igual a D entre D' por BG, que está determinado por R más D' por R ohm, ¿verdad? D' al cuadrado. Este sería BG. La eficiencia del sistema sería 1 por 1 más D entre D' al cuadrado por R ohm entre R. Ok, serían las dos expresiones que estaríamos encontrando, ¿no? Ok, les pido por favor que ahorita vamos a realizar esta parte. ¿Verdad? Y ahorita lo comentamos rápidamente. Ok. Esto es todo. Por el momento vamos a ver el análisis en el PDF para obtener estas dos expresiones y vamos a completarlos. Hasta luego.